Bienvenidos a nuestro humilde canal de mitos y leyendas. En esta ocasión vamos a explorar los orígenes de la conocida historia de Jasón y el vellocino de oro, y lo haremos desde el principio de esta leyenda, o quizás fuera solo un mito, o tal vez una realidad histórica, o posiblemente una mezcla de las tres. El rey Atamante que gobernaba en Beocia, estaba casado con la ninfa Néfele, una diosa hecha de nubes por el propio Zeus, y designada por el jefe de los dioses para que fuera su esposa. El rey Atamante y Néfele engendraron un hijo llamado Frixo, y una hija llamada Ele. Pero el rey Atamante deseaba a otra mujer, llamada Ino, la hija del rey Cadmo, el fundador de Tebas, y entonces la ninfa Néfele, después de descubrir la infidelidad de su esposo, decidió abandonar el palacio para siempre, dejando todo tras de sí incluso a sus propios hijos. Entonces Ino se convirtió en la nueva reina, pero no le agradaba la idea de convivir con los hijos que su esposo había engendrado con otra mujer. Ella deseaba engendrar su propia descendencia, y el odio que sentía hacia sus hijastros no hacía más que crecer cada día. Entonces Ino urdió un malvado plan, una trama que acabaría con sus hijastros, especialmente con Frixo, puesto que este era el legítimo sucesor del rey Atamante. Conocedora del carácter y las debilidades de su esposo, y con la ayuda del ingenio que le inspiraban sus propios celos, convenció a las mujeres de Beocia para que asaran en sus hornos todas las semillas que guardaban para ser sembradas en la próxima cosecha, en secreto y sin que nadie lo supiera, y así lo hicieron. Cuando llegó la primavera y procedieron con las tareas de la siembra, no germinó ninguna semilla, y el pueblo protestó contra su rey, que como legítimo representante de los dioses, era el responsable del bienestar de su pueblo. El rey Atamante entró en pánico, y tal y como había previsto su nueva esposa, envió una comitiva para que acudieran al oráculo de Delfos, para averiguar si había cometido, inadvertidamente y sin ser consciente de ello, alguna ofensa que perturbara a los dioses, y la comitiva emprendió su viaje. Pero la reina Ino había sobornado a estos enviados, para que a su regreso ofrecieran una respuesta falsa, ideada por ella, y así sucedió. Cuando regresaron los mensajeros se reunieron con el rey, y le dijeron lo que el oráculo había decretado, que a menos que sacrificara a su hijo Frixo en lo más alto de una montaña, las semillas nunca más germinarían en la región de Beocia. El rey Atamante creyó al oráculo y se dispuso a obedecer. Convenció con engaños a sus dos hijos para que le acompañasen, y juntos se dirigieron a la cumbre de una montaña cercana, y allí los hubiera sacrificado de no ser porque Heracles, que venía de regreso después de haber capturado las yeguas del rey Diomedes, se encontró con ellos y enseguida se percató de lo que estaba a punto de acontecer. Entonces, dirigiéndose con su potente voz al rey Atamante le dijo: Zeus detesta los sacrificios humanos, detente ahora mismo, al tiempo que le arrebataba el cuchillo de sus manos de un potente manotazo. Pero debo obedecer lo dispuesto por el oráculo, exclamó Atamante entre sollozos, y en aquel preciso instante, Zeus envió un carnero áureo y alado, que descendió volando desde el Olimpo. Frixo se subió a su lomo y su hermana pequeña Ele, que lo adoraba, le suplicó que la llevase consigo. Entonces Frixo subió a su hermana detrás de él, y el carnero se dirigió al este, hacia el país de Cólquide, al otro lado del Mar Negro. Pero la pequeña Ele se mareó a medio camino, y se cayó del carnero, ahogándose en el estrecho llamado el Esponto, en honor a ella, que más tarde pasaría a llamarse el estrecho de los Dardanelos. Frixos continuó su vuelo con el corazón apenado, y cuando llegó a Cólquide, sacrificó el carnero en honor a Zeus y colgó su vellón de oro en el templo de Ares, donde lo dejó custodiado por una enorme serpiente, o según afirman algunos, por un temible dragón que nunca dormía. Frixos vivió varios años más y se casó con una princesa de Cólquide, con la que tuvo 4 hijos. Pero en Cólquide, los hombres no eran enterrados como es debido, tenían la costumbre de envolver sus cuerpos en una piel de buey, y los ataban a la copa de los árboles, donde eran devorados por los buitres. Después de su muerte, el espíritu de Frixos regresó y protestó ante su tío y amigo, el rey Pelías, que se había apoderado recientemente del trono de Iolco, en Tesalia, diciéndole que así nunca le permitirían entrar en el Tártaro. Algún tiempo atrás, el oráculo de Delfos le había profetizado a Pelías, que un pariente suyo lo mataría, por lo que invitó a todos sus primos y sobrinos a un banquete, y allí mismo los exterminó a todos. Sin embargo, aquella misma tarde nació un nuevo sobrino de Pelías, llamado Jasón, cuya madre ordenó a sus doncellas que llorasen mucho, como si el bebé hubiera muerto nada más nacer, con la intención de engañar al rey Pelías y evitar que el recién nacido fuera sacrificado. Más tarde, Pelías mató a la madre de Jasón,
para evitar que tuviera más hijos, pero Jasón ya había sido trasladado en secreto, sano y salvo, hasta el monte Pelión, donde Quirón, el centauro sabio y noble, lo educó también en secreto. Entonces, el oráculo advirtió de nuevo a Pelías, para que tuviera mucho cuidado de un hombre que calzara solo una sandalia. Pasaron 20 años, y siendo Pelías ya muy anciano, un día en el que se hallaba en la costa del mar con un grupo de príncipes aliados, para hacer un sacrificio solemne al dios Poseidón, su mirada se fijó en un joven alto y de larga cabellera, vestido con una túnica de cuero muy ajustada y una piel de leopardo. Estaba armado con 2 lanzas de ancha hoja, y llevaba solamente una sandalia en su pie izquierdo. ¿Quién eres?, le preguntó, y el extranjero le respondió: soy tu sobrino Jasón. ¿Y por qué solo llevas puesta una sandalia?, preguntó Pelías, y Jasón le respondió: perdí la otra en el río, cuando ayudaba a cruzar a una anciana, que resultó ser la diosa Hera disfrazada, y que te acusó de no ofrecerle nunca sacrificios. Entonces el rey Pelías, muy enfadado y furioso, le preguntó a Jasón qué habría hecho él, si el oráculo le hubiera profetizado que sería asesinado por uno de sus propios parientes. Por esta razón estaba resentido con algunas deidades. Jasón también se enteró entonces de que a Pelías le acosaba el ánima de Frixo, que había huido de Beocia una generación antes, montado en el lomo del carnero dorado enviado por Zeus, para evitar que lo sacrificaran, y que se refugió en Cólquide, donde murió y se le negó un entierro adecuado. También se enteró a través de Pelías, que según el oráculo de Delfos, el territorio de Yolco, donde se habían establecido muchos de los parientes de Jasón, nunca prosperaría si los restos de Frixo no eran devueltos a su patria en una nave, juntamente con el vellón del carnero dorado. En ese mismo momento, la diosa Hera adoptó la forma de una mosca, y susurró unas palabras en el oído de Jasón. Entonces Jasón, inspirado por las palabras de la diosa, respondió que si de él dependiera, haría viajar hasta Cólquide a este presunto asesino, para recuperar y enterrar debidamente los huesos de Frixo, y al mismo tiempo regresar con el vellocino de oro, para acabar de esta forma con el insoportable tormento, y con la maldición profetizada por el oráculo. Entonces el rey Pelías exclamó: tú debes ser el hombre que me vaticinó el oráculo, márchate enseguida, y tráeme ese vellocino dorado. Jasón no podía rechazar las órdenes del rey, y se dispuso a cumplirlas. Primero encargó al carpintero Argos la construcción de un buque capaz de albergar 50 remeros, buque que llevaría el nombre de su constructor, y la propia diosa Atenea puso un mástil divino en la proa del Argos, cortando para ello el roble sagrado que su padre Zeus tenía dedicado en el santuario de Dodona. Jasón envió heraldos a todos los rincones de Grecia, invitando a los héroes más afamados del país para que se unieran a esta aventura. Pronto, cientos de ellos llegaron a Yolco, pero Jasón se vio obligado a rechazar a la mayor parte, porque el Argos, a pesar de ser un barco enorme para su época, solo tenía espacio para 50 remeros. Cuando Heracles, que acababa de capturar el jabalí de Erimanto, se unió a la tripulación, todos quisieron que fuera él quien liderara la expedición, pero Heracles declinó esta petición, argumentando que este honor correspondía legítimamente a Jasón. En consecuencia, cuando se botó la nave y se echaron las suertes para ocupar los bancos, a razón de 2 remeros por cada banco, fue Jasón quien sacrificó una yunta de bueyes al dios Apolo de los embarques. Mientras el humo del sacrificio se elevaba propiciamente hacia el firmamento, formando largas y oscuras columnas arremolinadas, los argonautas se sentaron para celebrar su banquete de despedida, en el que Orfeo, también miembro de la tripulación, apaciguó con la música de su lira ciertas disputas de marineros borrachos, propiciadas por el vino que corría como un río. Los argonautas, nombre con el que fue bautizada aquella épica tripulación de héroes, se hicieron a la mar con la primera luz de la aurora, partieron de Yolco navegando hacia el este, a comienzos de la primavera, y poco después llegaron a la isla de Lemnos, donde atracaron para repostar alimentos y agua. Alrededor de un año antes, los lemnios, nombre que se daba a los habitantes de aquella isla, se habían peleado con sus esposas, quejándose de que olían mal, y tomaban como concubinas a muchachas tracias, que habían sido capturadas en sus incursiones. En venganza, las lemnias asesinaron a todos sin compasión alguna, a viejos y jóvenes por igual, con la excepción del rey Toante, a quien en secreto salvó la vida su hija Hipsípila, lanzándolo al mar a la deriva en una embarcación sin remos. Cuando la silueta del Argos apareció a la vista en el horizonte, las lemnias lo tomaron por una nave enemiga proveniente de Tracia, y entonces se pusieron las armaduras de sus difuntos maridos, corriendo audazmente hacia la costa decididas a rechazar el ataque que les amenazaba. Pero un miembro de la tripulación, al que llamaban el elocuente Quión, desembarcó con el báculo de mando en la mano, presentándose como heraldo de Jasón,
y no tardó mucho en tranquilizarlas. Entonces Hipsípila, la hija del rey, convocó un consejo de urgencia en el que propuso que se enviaran alimentos y vino a los argonautas, pero sin que se les admitiera la entrada en su ciudad de Mirina, por temor a que se les acusara por la matanza que habían perpetrado contra sus maridos. Entonces una anciana llamada Polixo, que fue la nodriza de la princesa Hipsípila, ahora líder de las lemnias, se levantó para alegar que sin hombres en aquella isla, la raza lemnia no tardaría en extinguirse. Lo más sensato, dijo la anciana, sería que os ofrecieseis amorosamente a esos aventureros, que parecen fornidos y bien nacidos, y así no solo pondríais nuestra isla bajo una fuerte protección, sino que además podríais engendrar con ellos una nueva y poderosa raza de valientes y fornidos lemnios. Este sabio consejo fue fervientemente aplaudido, y los argonautas fueron bien acogidos en Mirina. Por supuesto, Hipsípila no le dijo a Jasón toda la verdad, sino que balbuceando y ruborizándose, le explicó que después de haber sufrido muchos malos tratos por parte de sus maridos, sus compañeras se habían levantado en armas, y les habían obligado a emigrar lejos de allí. También le dijo que el trono de Lemnos estaba vacante, y que sería para él, si así lo deseaba. Jasón aceptó agradecido el ofrecimiento, pero declaró que antes de fijar su residencia en la fértil y hermosa isla de Lemnos, debía finalizar su prometida búsqueda del vellocino de oro. Pero Hipsípila, con la ayuda de las otras mujeres, no tardó en convencer a los argonautas para que aplazasen su partida, pues cada uno de los aventureros estaba completamente rodeado por numerosas mujeres jóvenes, todas las cuales estaban ansiosas de compartir su lecho con ellos. Hipsípila reclamó para ella a Jasón, y le agasajó regiamente. Fue entonces cuando Jasón engendró con ella a Euneo y a su mellizo llamado Nebrófono. Años más tarde, Euneo llegó a ser rey de Lemnos, y proporcionó a los griegos vino y alimentos, durante la escala que hicieron allí en su viaje hacia la guerra de Troya. Muchos hijos engendraron también los otros argonautas, y si no hubiera sido por Heracles, que guardaba el Argos y que finalmente se dirigió resueltamente hacia Mirina, golpeando las puertas de las casas con su garrote de madera de olivo, y pidiendo a sus compañeros que volvieran a cumplir con su deber, es probable que el vellocino de oro no hubiera salido nunca de Cólquide. El enfado de Heracles estaba justificado, y con su amenazante garrote, pronto los obligó a volver a la costa, y esa misma noche se embarcaron para Samotracia, donde fueron debidamente iniciados en los misterios de Perséfone y sus servidores, los llamados Cabiros, una pareja de deidades misteriosas formada por un anciano y su hijo, dioses de la fertilidad y protectores de los navegantes, y que los salvaban de morir ahogados durante los naufragios. Más tarde, cuando las lemnias descubrieron que Hipsípila, violando su juramento, había salvado a su padre el rey Toante, fue expulsada de la isla y la vendieron como esclava al rey Licurgo de Nemea. Pero algunos dicen que unos piratas tracios hicieron una incursión en Mirina y la capturaron. Cuando llegó a la edad viril, su hijo Euneo purificó a la isla culpable de homicidio, y los ritos que utilizó se siguen repitiendo en el festival anual de los Cabiros, en las que durante 9 días, permanece apagado el fuego en todos los fogones de los hogares lemnios, y se hacen ofrendas a los muertos, después de lo cual, se lleva en un barco fuego renovado, desde el altar de Apolo situado en la pequeña isla de Delos. Esta fue la primera etapa de los argonautas en su épica aventura. Debido a las numerosas dificultades que tuvieron que afrontar en su búsqueda, y con la intención de no omitir detalle alguno de este fantástico mito, continuaremos con el relato en un próximo capítulo, donde nos embarcaremos de nuevo en el Argos y seremos testigos de lo que allí ocurrió. Gracias por acompañarnos en esta aventura y hasta pronto.